Muy importante. Esta mañana no puse mi aire. Ya bajé 2 kilos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Ageo capítulo 1. La semana pasada no era mi intención seguir en Ageo, pero bueno, Dios cambió eso. Tampoco pienso terminar el libro, aunque es un libro breve. Pero hoy sí, quiero seguir y terminar capítulo 1 de Ageo capítulo 1. Voy a pedir a los sugieres, tienen el estudio inductivo que acompaña el mensaje de hoy, así que lo mandé ya esta mañana por internet, pero si quiere uno ya impreso y listo, levante la mano cuando ellos van pasando, le van a dar el estudio. Ageo capítulo 1, y hoy vamos a ver comenzando en versículo 12. Ahora me ocurrió el miércoles cuando estábamos haciendo el estudio inductivo y yo ya estaba preparando otro mensaje. Me di cuenta en el inductivo que, para el que no conoció el libro de Ageo, que la semana pasada dejamos a Israel en el medio de una sequía, sin un templo y meditando, ¿no? Más o menos así. Entonces pensé que no es un buen lugar donde dejarlos. Así que con eso el Señor puso en mi corazón que sería bueno terminar capítulo 1 para ver cómo ellos respondieron. Nosotros hablamos de muchas cosas la semana pasada y lo dejamos a Israel considerando sus caminos. ¿Recuerdan? Que ellos tenían sus propias prioridades y estaban haciendo sus propias prioridades, estaban haciendo lo que ellos querían. Y el Señor había dicho, consideren sus caminos porque están dedicándose a sí mismos, pero no está saliendo bien. No están satisfechos, no tienen las cosas que quieren tener. Todas las cosas que están haciendo y dedicándose a lo que ustedes quieren no le da el resultado que ustedes quieren tener. Y a la vez, por otro lado, consideren sus caminos porque todos los días van pasando por las ruinas de mi templo. Pueden ver dónde está el altar, pueden ver los cimientos, pero no hay un templo, no hay una casa de Dios. No han hecho lo que me importa a mí, no han hecho lo que realmente es lo más importante y es las prioridades de Dios. Y vimos que en el Nuevo Testamento podemos hacer un sinopsis de todo eso con un solo versículo, cuando Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas serán añadidas. Dios quiere que sea primero en la vida de sus hijos el reino de Dios. Dios quiere tener primer lugar en el corazón de cada uno de sus hijos. Y Él nos prometió sostenernos, Él nos prometió añadir todas esas cosas. Entonces Israel estaba dejado considerando sus caminos, meditando sobre esas cosas, pensando sobre sus prioridades, el resultado y las prioridades de Dios. Y nosotros también terminamos la semana pasada con eso. Dios diciendo que necesitamos creer que Dios puede proveer, que tenemos que cambiar nuestras prioridades si están fuera de orden y dar al Señor el lugar que le corresponde. Ahora, debemos pensar entonces, terminamos en versículo 11 la semana pasada, donde dice, llamé a la sequía sobre la tierra. Entonces están con sequía, le falta todo, no están siendo bendecidos, porque no están haciendo lo que glorifica a Dios. Pero ¿qué pasó después? ¿Y qué pasó después con nosotros después de la semana pasada? ¿Y qué pasará ahora? ¿Cómo respondieron ellos al mensaje de Ageo? ¿Y cómo respondemos nosotros a la aplicación de las mismas verdades para nosotros hoy? Y quizás pensaste, ¿ahora qué hago entonces? Quiero cambiar mis prioridades, pero cambiando mis prioridades, eso es algo interno. Cambio mis prioridades, pero una vez que mis prioridades son correctas, ¿ahora qué hago? Entonces hoy vamos a ver en versículos 12 a 15 5 pasos necesarios para transformar nuestras prioridades en acciones. 5 pasos necesarios para que nuestras prioridades sean transformados en acciones que glorifiquen a Dios. Vamos a leer todo el capítulo porque necesitamos el contexto, así que acompáñenme otra vez a capítulo 1, versículo 1 y vamos a ver lo que vimos la semana pasada y después hoy vamos a ver versículos 12 a 15. Dice así. En el año, déjame decir, si no encontraste a Ageo, ¿ya lo encontraron? Sí, porque algunos por allí, la mitad del mensaje van a decir, ya lo encontré, ¿no? Si no sabes dónde está Ageo, está bien, eso no es un pecado, no es un crimen, pero vaya a Mateo, marcha atrás 3 libros y ya lo vas a encontrar. Ageo es un libro de 2 capítulos. Dice así, capítulo 1, versículo 1.
El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembren mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacíen. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se vistan, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperen mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, y sobre todo el trabajo de sus manos. Y ahora lo que vamos a ver hoy, versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. De versículos 12 a 15, entonces, suponiendo que, basado en lo que vimos la semana pasada, que alguien ha meditado, ha considerado sus caminos, ha mirado en sus prioridades a ver si reflejan las prioridades de Dios, y que ha ajustado sus propias prioridades a prioridades que glorifiquen al Señor y que agraden al Señor, como dice en versículo 8. Entonces, si estás en ese lugar, ahora vemos 5 pasos necesarios para transformar esas prioridades en acciones. El primer paso necesario para que prioridades de Dios se transformen en acciones es, primer paso, oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Eso es básico, pero siempre es bueno recordar de ese detalle tan básico. Hay una parte de oír la palabra de Dios que no es tan básico siempre. Vimos en el texto, recuerden la semana pasada, ahora también, en versículo 1 dice: palabra del Señor vino. Versículo 2 dice: vino la palabra del Señor de los ejércitos. Versículo 3 dice: entonces vino la palabra del Señor. En versículo 5 dice: ahora sí dice el Señor. Versículo 7 dice: así dice el Señor de los ejércitos. Y en el texto de hoy, en versículo 12, también dice que obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios lo había mandado. Entonces siempre estamos hablando de la palabra de Dios. En versículo 3 dice que Ageo fue mensajero del Señor por mandato del Señor, y él habló al pueblo. Entonces tenemos que entender que todo lo que pasaba en Ageo pasaba porque Dios habló. Dios habló. Sin la intervención de Dios y sin la palabra de Dios, las cosas acá siguen como estaban, con la gente buscando el suyo y Dios no siendo glorificado. Pero acá dice que fue Dios de los ejércitos. Vimos también la semana pasada, recuerden que Dios no solamente habló a Israel acá, sino Dios habló a Ciro, rey de Persia, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. Y Ciro dijo en Esdras 1:2, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá.
Así que Dios habló a los judíos, también habló al poder del día. En Esdras 6:14, en la segunda parte, dice, terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces, en toda la historia encontramos que la base que movió todas las cosas fue la palabra de Dios. Dios habló a Israel, Dios habló a Ciro, Dios habló a Darío, Dios habló a Artajerjes, Dios habló. La verdad es que nosotros sabemos que todo lo que pasa en el mundo cristiano, todo lo que pasa en nuestras vidas espirituales comienza con la palabra de Dios. Podemos pasar todo el mensaje hablando de eso, pero ¿qué dice Romanos 10:17? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es salvo sin haber escuchado la palabra de Dios? Ninguno de nosotros. Es imposible ir al cielo sin haber escuchado el evangelio. Es imposible ser salvo sin haber escuchado la palabra de Dios. Es imposible tener fe sin haber oído. Entonces tu vida espiritual y mi vida espiritual comenzó con la palabra de Dios. Conocemos también pasajes muy básicos. Muchos de estos por allí los tenemos memorizados. Salmos 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino guardando tu palabra? Jóvenes presentes, no es ningún secreto. ¿Quieres vivir una vida pura? Guardar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que dice lo que es puro. Es la palabra de Dios que dice lo que es bueno y lo que es malo. Es la palabra de Dios que dice que es pecado y lo que no es. Guardalo en tu corazón. Es tu mejor seguridad contra la impureza. Y es muy importante hoy porque aún en iglesias no les importa la pureza. La corriente de la cultura ha dominado tanto que aún en iglesias está considerado aceptado vivir juntos antes de casarse, dormir con su novia. Uno por allí viene a una iglesia y son novios y la primera pregunta es, ¿están durmiendo juntos? Y es esperado eso, pero no es esperado por Dios. No es esperado por la palabra de Dios. No es vivir una vida pura. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Por guardar la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando una persona viene con una supuesta adicción, cuando uno tiene la costumbre de pecar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que quitar eso. Y uno dice, yo lo quité, pero se me volvió. Claro, porque es una lucha tener victoria sobre el pecado. Tengo que quitar esas cosas. ¿Y qué dice la Biblia que tengo que hacer? Tengo que reemplazarlo con la verdad. Para que la palabra de Dios sea mi defensa cuando viene la tentación que vienen a todos nosotros. Es la palabra de Dios. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, que tenga vida, que tenga habitación en tu corazón, en tu vida. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría. La palabra de Dios. Juan 17:17, Jesús cuando oraba dijo a su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres vivir una vida santa? Depende de la palabra de Dios. No vas a poder vivir una vida santa sin la palabra de Dios, guardado y obedecido. Segunda Timoteo 3:16 y 17, conocemos bien también, toda escritura es inspirada por Dios. Eso ya es un tema teológico, doctrinal. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es muy importante eso. Pero si eso es el único que significa y lo guardamos en un lugar de decoración y lo tenemos allí diciendo, allí tengo el libro que es la palabra de Dios, pero el versículo sigue y dice que esa palabra de Dios inspirada es útil. Es útil para enseñarte, para reprenderte. ¿Quién quiere ser reprendido? Ninguno de nosotros, pero si lees la palabra de Dios te va a reprender. Te reprende, te corrige, te instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, equipado para toda buena obra. ¿Quieres ser maduro? La palabra de Dios. Es imposible ser maduro espiritualmente sin la palabra de Dios. Entonces siempre cuando queremos poner en acción nuestras prioridades depende de la palabra de Dios. Fue el hecho aquí en Ageo, es el hecho hoy en día también nosotros. Y eso nos lleva para prioridades a preguntarnos a qué voz estás escuchando. Todos nosotros escuchamos voces, ¿no? Voces de la cultura,
La cultura me dice un montón de cosas que no agradan a Dios, pero lo escucho en los noticieros, lo escucho en la calle, lo escucho en la escuela, lo escucho en el trabajo, lo escucho en todos los lugares donde voy. Y esas voces me dicen que todo lo que Dios me dice es ridículo, que no tiene sentido, que no funciona, que es para tontos, que es de otro siglo, etcétera, etcétera. Y esas voces están todo el tiempo, no los puedo escapar, pero los necesito rechazar. Pero ¿a qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de tus amigos incrédulos? Que te dicen, ¿por qué vas a la iglesia? Nosotros vamos a salir y vamos a pasar bien y vamos a tener diversión, y vos estás allí, pobre, sentado allá en la iglesia con esa gente. Eso es lo que dicen ellos. Eso es una voz que algunos escuchan. Tengo que decir que tenemos que tener cuidado de no escuchar la voz de hermanos carnales. Porque a veces pasa, especialmente entre la juventud, que un hermano que es hermano quizás y es parte del grupo, pero no tiene ninguna prioridad para Dios, te recomienda seguir las prioridades que él tiene que no son de Dios, aún estando en la misma iglesia. Tenés que medir esas voces por la voz de la palabra de Dios. Algunos escuchamos la voz de los psicólogos. Voy a marcar una cosa que marco de vez en cuando. Pueden estar de acuerdo conmigo o no, no me importa mucho, pero lo que voy a decir sé que es así, no es mi opinión. Toda la psicología que existe en el mundo de hoy está basada en la evolución, está basado en que somos animales, está basado en que no estamos hechos a la imagen de Dios. Y todas las soluciones, si tuvieran alguno, que prácticamente no tienen, están basados en esa base. Sin embargo, hoy en día, cuando un hermano tiene un problema, muchas veces en vez de buscar consejo bíblico, paga una fortuna a una persona que le dice, ¿y cómo te sentiste? ¿Y qué remedio te dan? Un remedio. El único que te dan es una pastilla. Y esa pastilla no soluciona tu problema, pero te hace dormir. Te hace sentir más tranquilo. Tengo ansiedad, ya no tengo ansiedad. ¿Y cómo es tu nombre? No me acuerdo, pero no tengo ansiedad. Y los creyentes van a los psicólogos. ¿Escuchás la voz del psicólogo? ¿Escuchás la voz de la palabra de Dios? Ten cuidado también cuando encontrás un psicólogo cristiano. Yo siempre pregunto, y he preguntado a algunos, y me miren como raro, y yo digo, decime una cosa, ¿vos sos un psicólogo cristiano? ¿O sos un psicólogo cristiano? Porque conozco cristianos que practican psicología evolucionaria, que no reconoce que Dios es el hombre y no abren su Biblia ni por casualidad. Pero un consejero cristiano es otra cosa. Entonces, ¿a qué voz escuchamos? Aquí todo comenzó cuando dejaron de escuchar el consejo el uno al otro, de seguir sus propias prioridades y escucharon la voz de Dios. La voz de Dios revelado en la palabra de Dios. Ahora lo dice acá, otra vez en el texto de hoy, no solamente la semana pasada, que esa palabra fue predicada por el profeta. Miren versículo 12. Entonces Zorobabel, recuerdan que fue el gobernador, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente, o sea, todo el pueblo que estaba en Jerusalén, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Entonces Ageo predica la palabra de Dios. En versículo 13, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Ageo fue el mensajero. El libro se llama el libro de Ageo. La palabra fue predicado por Ageo, pero la palabra no fue de Ageo. La palabra que predicó Ageo fue la palabra de Dios. Lo mismo que hacemos hoy en día cuando predicamos la palabra de Dios. No importa la opinión del predicador, importa que es la palabra de Dios. Y el que está en el púlpito tiene que predicar la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4, 1-3, Pablo dijo a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Pablo cita a Dios mismo como el que respalda una carga, un encargo que él da a Timoteo. Esto es el encargo. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La responsabilidad de Ageo, la responsabilidad del predicador de hoy, es comunicar la palabra de Dios, la palabra de Dios mismo.
Y entonces cuando escuchamos la palabra, como ellos escucharon de Ageo, tenían que entender, esto no es la opinión de Ageo, esto es la palabra de Dios. Es lo que Pablo dijo a los tesalonicenses, escucharon la palabra, entendieron que no fue la opinión de nosotros los hombres, sino fue la palabra de Dios. Y hoy en día predicamos la palabra y es la palabra de Dios. La palabra de Dios que importa. Y uno dice, bueno, ¿cómo sabemos si estás predicando la palabra de Dios o no? Nosotros les invitamos, les animamos, les queremos que hacen lo que hacían los de Berea. Hechos 17:11. Pablo dijo, estos eran más nobles de los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tu deber es venir y escuchar la palabra de Dios. Tu deber es obedecer la palabra de Dios predicada, pero también tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras para asegurar que lo que se predica de este púlpito o de cualquier púlpito sea la palabra de Dios. Les invitamos a hacer eso. Queremos que sea así. Estamos comprometidos con la palabra de Dios. Entonces el primer paso es oír la palabra de Dios, pero en este caso el oír también implica algo. Y nos dice allí en versículo 12 que todo el remanente del pueblo, dice, voy a leer comenzando el versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios. Obedecieron la voz del Señor su Dios. Implícito aquí con oír la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios. Todo comienza con oír. No podés obedecer sin oír. Pero lamentablemente podés oír y no obedecer. Lamentablemente. El que hace eso es lo que vemos en Santiago 1, ¿no? Ustedes conocen el pasaje. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Y él dice, el que es oidor de la palabra y no hacedor es el que mira en el espejo, ve un desastre, lo mira, desastre, y sigue su camino, ¿no? Creo que todos nosotros pasamos por el espejo esta mañana, ¿no? A ver, bueno, quizás 2 o 3 no. Pero pasamos por el espejo. Me imagino que la mayoría de nosotros, después de levantarnos de la cama, miramos el espejo y dijimos, hay que hacer algunos arreglos aquí, ¿no? Entonces, hicimos los arreglos adecuados y aquí estamos. Pero Santiago dice, el que oye la palabra de Dios sabe lo que Dios dice y después no obedece. Sería como si todos nosotros esta mañana miramos al espejo, y no es que miramos y decimos, perfecto, ¿no? Miramos al espejo y decimos, bastante trabajo para hacer acá. Pero después decimos, no importa, puede seguir así. Mucho más grave ser oidor de la palabra y no hacedor. Entonces, ellos oyeron la palabra, ellos obedecieron la palabra. Si querés cambiar tus prioridades en acciones, tenés que decidir que vas a leer la Biblia, escuchar la Biblia. Y aquí está el secreto. Cada cosa que dice la Biblia, decir sí, Señor. Quiero advertirles de un gran peligro para nosotros los cristianos. Cada vez que entendés que Dios dice algo y vos decís que no, no es una cosa simplemente que vos escuchás, sabés que es así, decís que no y después seguís. Total, mañana lo arreglo. Total, algún día lo hago. Total, no es tan importante. La Biblia es muy claro que cada vez que nosotros sabemos lo que Dios quiere y decimos no, que endurecemos nuestros corazones. Endurecemos nuestros corazones. Es más, es difícil la primera vez quizás decir, Dios quiere que haga esto, pero no lo voy a hacer. Y después quizás es difícil la segunda vez ver, Dios me dice esto, pero no lo voy a hacer. Quizás nos cuesta la tercera vez que dice, Dios quiere que yo haga tal cosa, pero no lo voy a hacer. Pero llega un momento cuando ya no es difícil, porque mi corazón está endurecido. Ya estoy acostumbrado a decir no a Dios. Puedo decir no a Dios cuando quiera. Total, no intervino, no me mató, no me vino un relámpago. Mira una cosa, yo dije no, en cosas chiquitas, cosas más grandes. Ahora le estoy diciendo no en lo que yo quiera. Tengan cuidado, hermanos, necesitamos corazones sensibles a la palabra de Dios. Corazones que cuando leemos algo, sentimos la necesidad de obedecerlo, sí o sí, porque es la palabra de Dios. ¿Recuerdan los fariseos que endurecieron su corazón vez tras vez tras vez?
Recuerden que Jesús dijo a ellos, el que tiene oídos, que oiga. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas con ellos en parábolas y cosas así? Y el Señor dijo, les hablo así porque, y voy a citar, dice Mateo 13, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, han cerrado sus ojos, de otro modo verían con los ojos, oirán con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Lo que ellos hicieron es cambiar sus corazones en corazones insensibles. Sus ojos no vieron. El Señor hace un milagro de alimentar a 5,000 personas con unos panes. ¿En qué deben haber estado enfocados? ¿Qué buen pan me llenó? ¿O viste que ese hombre alimentó a 5,000 con unos panes? El Señor mismo dice, ustedes me siguen porque les gusta comer el pan. Perdieron lo más importante. Él demostraba que era Dios del universo y ellos solamente estaban diciendo, este pan es bueno y también era gratis. ¿No? Todos nosotros queremos algo gratis, ¿no? Entonces tenemos que evitar el gran peligro de endurecer nuestros corazones por oír la palabra de Dios y decir no. Y siempre comienza con cosas chiquitas. Siempre con cosas chiquitas. Tengamos cuidado. Primer paso para que nuestras prioridades se transformen en acciones, oír y obedecer la palabra de Dios. Número 2. Nos dice en versículo 12, la última frase dice, y temió el pueblo delante del Señor. Segundo paso para convertir tus prioridades en acciones, temer a Dios. Temer a Dios. Normalmente los predicadores agarran esta palabra de temer y lo transforman, lo suavizan y dicen, no significa temor, no queremos un Dios donde nosotros estamos en un rincón temblando. Entonces decimos, la palabra significa reverencia. Significa respeto. Entonces respetaron a Dios, tenían reverencia para Dios. Bueno, esas palabras están incluidas en la definición aquí de que ellos temían a Dios, pero la palabra temer en sí ya como definición número 1 significa terror, pavor, asombro, terrible, irreverencia. Dios no quiere que estemos en un rincón temblando. Pero Dios quiere que no estemos en un rincón temblando porque estamos obedeciendo. Yo me acuerdo cuando era chico que mis padres practicaron disciplina corporal, ¿no? Corporal, con un palo, cosa que recomiendo. Bueno, está en la Biblia, perdóname, lo que la Biblia enseña. No me importa lo que dice la cultura hoy. Pero no me gustó tanto cuando tuve 8 años, ¿no? Hubiera hecho 8 argumentos bíblicos en aquel entonces. Cuando yo sabía en el día que cuando vino papá a la noche yo iba a cobrar, no estaba muy contento anticipando su llegada, ¿no? No estaba diciendo, ojalá que papá llegue más temprano hoy, ¿no? Quiero que venga papá. No, yo no quería que viniera papá. Porque él iba a escuchar lo que yo hacía, me iba a llevar a mi dormitorio, me iba a poner sentado allí, boca abajo, y con ese palo me dio... Hasta que yo gritaba como que me estaba matando para tratar de convencerlo que él estaba ya en peligro o lo que él estaba haciendo, ¿no? No, yo no estaba anticipando su venida. Así es con el Señor. Él es un Señor de amor, pero también es un Señor que nos corrige. Y si vos no querés estar en un rincón temblando, entonces tenga temor a Dios. ¿Cuándo tenemos que tener temor? Cuando estamos en desobediencia, cuando estamos diciendo no voy a hacer lo que tú quieres que haga. Hay consecuencias siempre por el pecado. Entonces la definición es fuerte, no es simplemente reverencia. Es terror de desobedecer al Dios Todopoderoso. Debemos tener miedo de desobedecer a Dios. Nos debe llamar la atención. Pero no tenemos que vivir en miedo porque podemos vivir en obediencia. Pero ellos estaban haciendo sus casas, no les importaba las casas de Dios y no tenían temor de Dios. ¿Qué me importa lo de Dios? ¿Qué me importa los deseos de Dios? ¿Qué me importa las prioridades de Dios? Entonces el segundo paso es temer a Dios. ¿Saben que es muy interesante si haces un estudio en la palabra de Dios que temer a Dios y obediencia a Dios siempre están juntos?
Es imposible temer a Dios y no obedecer. Proverbios 8:13 dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. Si temes a Dios, aborreces el mal. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el mal. Eclesiastés 12:13 dice, la conclusión cuando todo se ha oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso concierne a toda persona. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Salmo 112:1 dice, aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Temes al Señor? ¿Obedeces al Señor? Si vos estás pensando, yo no sé si temo a Dios o no, bueno, pregúntate, ¿lo obedeces? ¿O lo desobedeces? No pasa nada. No es el tiempo de Ananías y Zafira. No me van a llevar a la sepultura. Puedo hacerlo, no me va a pasar nada. No temes a Dios. No temes a Dios. Siempre está en conjunto. Y temer a Dios siempre produce bendición. El temor de Dios produce bendición. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Querés ser sabio? Teme a Dios, porque Dios es sabio. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 14:26 dice él que en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Nosotros como padres sabemos que le damos instrucciones a nuestros hijos para su bien. Y queremos que nos respeten por lo menos o que nos teman suficiente para que cuando los niños no entiendan el peligro que nos obedecen igual. No queremos que estén jugando en la calle. No queremos que estén tocando el horno. No queremos que estén pasando 22 de los 24 horas por día en una máquina haciendo cosas así. No queremos que vayan buscando ciertos sitios en la página web, etcétera. Queremos que entiendan que nosotros estamos buscando lo mejor y que nos teman y que nos respetan suficiente para obedecernos hasta que ellos mismos puedan reconocer los mismos peligros. Así es con Dios. Tememos a Dios, obedecemos sus mandamientos porque Él quiere lo mejor para nosotros. Tememos a Dios y contemplamos su santidad, su justicia, su ira contra el pecado, su poder infinito. Tememos a Dios. Que tengamos temor de ser desobedientes y así seamos obedientes al Señor en todo. Entonces, primero, oír y obedecer la palabra de Dios. Segundo, temer a Dios. Número 3, versículo 13, dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandar del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Número 3, reconoced la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Ahora quiero decirles que en este contexto el Señor está diciendo a ellos, van a tener éxito en la obra, cuando me obedecen van a tener éxito porque yo estoy con ustedes. Pero nosotros sabemos también que la presencia de Dios para algunos de nosotros parece ser una espada de dos filas. Porque eso significa que cuando estoy pecando en secreto y nadie me ve, Dios está conmigo. Eso no me gusta. Cuando estoy enfrentando un gran desafío y Dios está conmigo, eso me gusta. Pero lo que me gusta, lo que no me gusta quizás, Dios siempre está con nosotros. Él está contigo. Eso es lo que debe producir el temor. Él está conmigo cuando estoy en secreto. Él me conoce como nadie más me conoce. Él me conoce mejor que yo me conozco. Y por otro lado, cuando el Señor nos da un buen desafío grande, Él está con nosotros. En Ageo 2:4 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más dentro de poco, estoy leyendo equivocado, 2:4 dice, pero ahora esfuérzate Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen porque yo estoy con ustedes. Entonces, cuando el Señor nos da un desafío y cuando nosotros ordenamos nuestras prioridades de acuerdo con la palabra de Dios, tenemos que reconocer que cuando hacemos eso, el camino parece imposible, el Señor está con nosotros. Cuando estamos cumpliendo con sus prioridades, Él va a estar allí presente para ayudarnos a cumplirlo.
Él nos ha prometido eso. Cuando el Señor dio la gran comisión a la iglesia, dijo, id y haced discípulos en todo el mundo, también Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mismo que nos envió a cumplir con la gran comisión, dijo, estaré acompañándolos. Hebreos 13:5 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Allí podemos aplicar lo que cuando nosotros decimos, bueno, si yo pongo el reino de Dios primero y espero que el Señor provee todo el resto para mí, y allí está hablando de avaricia, pero está diciendo, no se preocupen por esas cosas, porque el Señor dijo, nunca te voy a desamparar, siempre estaré con vosotros. En el Antiguo Testamento, Dios dijo a Israel, sean firmes y valientes, no teman ni se aterrorizan ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Van a entrar en la tierra prometida, hay gente grande allí, hay muros grandes, hay gente con defensa, no se preocupen. Sean firmes y valientes, porque yo estoy con ustedes, no les dejaré. Esdras 9:9 dice, porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros, ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios. Es Dios que estaba con nosotros. Es la promesa de Dios. ¿Saben que no es solamente una promesa de Dios de estar con su pueblo 24/7, no? Todo momento de nuestras vidas. Es un atributo del Señor. Él no podía hacer otra cosa, porque Él es omnipresente. Salmo 139 dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. El Señor ya tiene el atributo de estar en todo lugar, en todo momento. Él está con nosotros, siempre. Es bueno reflexionar en Jonás, ¿no? Jonás está en el medio del mar, en el medio de un pez. ¿Y quién podía verlo allí? El Señor. Él huyó, él pensaba, voy al otro lado, voy a los fines de la tierra, voy a escapar de Dios. No escapó de Dios. Fue Dios que hizo al pez vomitar para dejar a Jonás otra vez donde él podía hacer lo que Dios quiere. Él está contigo, Él está con nosotros. Él está contigo en tu hogar para liderar tu lugar, para enseñar a sus hijos. Él está contigo en el trabajo, donde a veces quieren que hagas cosas deshonestas y donde tenés que tener un buen testimonio y donde tenés que compartir el evangelio cuando el Señor te permite. Él está contigo en la escuela, donde ya como más joven es más difícil tener convicciones y tomar una posición para la gloria del Señor, pero Dios quiere que lo hagamos. Él está contigo. Él está contigo en la iglesia, cuando venís a adorar y cuando venís a servir. Él está con nosotros. Y Él está con nosotros hasta la última de la tierra. Él estará contigo en el lugar a donde te mande. Si te mande a la obra misionera, Él te acompañará. Si te manda acá en Buenos Aires, un barrio complicado, Él te acompañará. Si te manda a hacer el trabajo de limpiar los baños, el Señor estará contigo. Él te ayudará. Y siempre se va acompañado, como acá en capítulo 2, versículo 4. Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuércense ustedes, porque yo estoy con ustedes para hacer la obra. Entonces, si querés convertir tus prioridades, las prioridades de Dios en acción, oye, obedece la palabra, temed a Dios, reconozca que Dios no te manda donde Él no te acompaña, Él está contigo. Y número 4, cuarto paso, dejes que el Espíritu Santo te despierta. Mira el versículo 14, dice, y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. El Señor lo despertó.
Ahora, el hecho de que el Señor lo despertó, ¿qué significa eso? ¿Qué estaban haciendo antes de que el Señor lo despertó? Ayúdame. Para despertarse tenía que estar durmiendo. Entonces, cuando los encontramos en capítulo 1 con sus prioridades fuera de orden, están dormidos espiritualmente. ¿Quiénes estaban dormidos? El gobernador, el sacerdote y todo el pueblo. Estaban todos dormidos espiritualmente. El pueblo de Dios durmiendo. La evidencia, no hacían la voluntad de Dios. La casa del Señor estaba desolada. La casa del Señor estaba abandonada. Su prioridad eran otras cosas. Eran las cosas de ellos. Y estaban ignorando la prioridad de Dios. Se ve que estaban dormidos por su desobediencia. En capítulo 1. Pero estar despierto se ve por obediencia. El Señor no quiere en sí como primera acción nuestras emociones. No quiere que lloramos y después que no hagamos nada. No quiere que gritamos y después no hagamos nada. No quiere que cantamos alabanza y después no hagamos nada. Él quiere ver obediencia. No es una cuestión de emociones, de sentimientos. No es si la iglesia es perfecta o no. Ya les aviso, la iglesia no es perfecta y nunca va a ser. No va a ser. No es por indiferencia, no es por apatía, no es que estoy aburrido, no es que me gustaría que fuera así o asá. Ellos no estaban haciendo lo que glorificaba a Dios. Están definidos como dormidos. Pero ahora dice que el Señor despertó sus espíritus. La Biblia habla mucho de ese tema de estar despiertos. Nos dice en Efesios, nos dice en Efesios 5 que necesitamos estar despiertos para servir al Señor. Nos dice en 2 Timoteo 2 que no debemos tener espíritu de cobardía, sino de buen ánimo. En Efesios 5 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado como anden, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En Romanos capítulo 10, donde dice así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, también dice esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, esto no es un momento como iglesia llevando estos principios a nosotros. No es un momento para estar durmiendo. Ustedes saben que yo estoy un poco desanimado por el estado de la iglesia en Estados Unidos cuando visito allí. Yo clasificaría a la iglesia de Estados Unidos como roncando. Están dormidos, están durmiendo. La prédica no es de la palabra de Dios. Los pastores son perezosos, puedo decir. He visto muchos mensajes y muchos lugares, no sé lo que hacen toda la semana. Muchos de ellos cobran un sueldo tiempo completo en la iglesia y después hacen un hobby por 30 o 40 horas por semana que les produce más dinero porque están interesados en el dinero. Son perezosos, no se preparan. Vienen con cualquier cosa. No dicen lo que dice la Biblia. Y los hermanos están alimentados de eso. Y vienen el mundo y viene todo, cualquier cosa que viene de la cultura. Ellos son casi más rápidos que los incrédulos para agarrarlo. No les importa nada si es pecaminoso. Está dormido. Pero en el mundo entero no es el momento, hermanos, de dormir. Tenemos que estar despiertos. Despiertos. El mundo occidental está rechazando a Dios, pero unánimemente prácticamente. Y cualquier cosa del cristianismo se está desapareciendo. Yo vi un caso que no me acuerdo en qué país fue. No me acuerdo en qué país fue. Fue un país en el mundo occidental que alguien simplemente dijo, yo fui gay antes y ahora no. Y un periodista vino a preguntarle cómo pasó eso. Y él dijo, bueno, yo no debo poder hablar de estas cosas. Pero él dijo, bueno,
Yo fui así, conocí al Señor como mi Salvador y dejé esa manera de vivir. Publicaron el artículo, posiblemente va 5 años preso. Porque en ese país, que no me acuerdo cuál era, creo que era de Europa, tiene una ley nueva que dice que nunca podés hablar de conversión. No podés hablar de conversión de un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida que glorifica a Dios. Es ilegal. Y ya le están comenzando un proceso que podía terminar en 5 años de cárcel simplemente por decir, el Señor me salvó y ya no practico el pecado de homosexualidad, estoy viviendo para el Señor. ¿Sí? Eso es el mundo occidental. No es el momento para estar dormidos, es el momento para estar despiertos. Todavía los que están alrededor necesitan de Cristo. Todavía el vecino necesita de Cristo, el homosexual necesita de Cristo, el transveste necesita de Cristo, el que no sabe si es hombre o mujer necesita de Cristo. Y la persona al lado de tu casa que vive una vida considerado respetado, pero no es un creyente, necesita de Cristo. Pero hermanos, no es el momento de estar durmiendo, es el momento de estar despierto. Donde nos despierta por medio de su palabra. Pero vivir una vida cristiana dormida es una miseria. Vivir una vida cristiana donde estamos así con apatía, diciendo, bueno, mire, todos mis valores se están perdiendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy durmiendo. ¿Qué querés que haga? Porque vos y yo no podemos cambiar las corrientes de la cultura o votamos y no sale como queremos y los gobernantes no hacen lo que dijeron que iban a hacer. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos predicar el Evangelio. Y podemos ver una persona tras el otro, convertirse. Si el Señor obra y todo el mundo hace eso, puede impactar a la cultura. Pero si no, estamos impactando por la gloria de Dios la cultura de una familia y otra familia y otra familia y otra familia. Pero no es el momento de dormir. Entonces, te pregunto si estás dormido. Y si estás dormido, siguiendo lo que dice acá, si has considerado tus prioridades, despiértate. Ponete a trabajar, ponete a obedecer las cosas que la palabra de Dios nos dice. Sin apatía, sin indiferencia. Número 5. Quinto paso para transformar nuestras prioridades que están de acuerdo con Dios en acciones. Dice versículo 15. Voy a leer 14. Dice así: el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que se despertaron. Ahora, ¿qué hicieron? Así que, como consecuencia de estar despiertos, vinieron el remanente del pueblo, y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto. Se despertaron y entonces vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos. Número 5, hay que venir y trabajar. Primero, en vez de pasar por las ruinas todos los días y seguir su camino, ahora se acercaron, vinieron, se involucraron, participaron. Dijeron, no voy a ser un espectador, no voy a ser una persona que pasa por allí y digo, algún día alguien debe arreglar esto. No voy a pasar por allí y decir, ¿qué le pasa a Josué el sacerdote que no pasa nada con el templo? No voy a pasar por allí y decir, ¿por qué el gobernador no está encargando de estas cosas? Sino yo voy a acercarme, yo voy a participar. Entonces vinieron, y dice, vinieron y trabajaron. Vinieron y comenzaron la obra. Creo que es importante cada palabra en la palabra de Dios. Vinieron, se acercaron y comenzaron. ¿Sabe que cuando comenzamos algo en la obra del Señor, nosotros no podemos saber qué va a ser el resultado? A veces el resultado no es lo que nosotros esperábamos. A veces el resultado es mucho más amplio de lo que nosotros podemos haber pensado. Y el Señor no nos pide que nosotros garantizamos el resultado, sino que dijo Pablo que uno planta y uno riega, ¿y quién da el crecimiento? El Señor.
Entonces, ellos no sabían cómo iba a ser el desarrollo del templo, no sabían lo que iba a pasar mañana, solo sabían que hoy voy a acercarme y voy a comenzar la obra. Voy a comenzar la obra. Va a ser un largo camino. Pero ¿cómo podemos terminar el templo? Comenzando con el primer ladrillo. No vamos a terminar el templo hoy, pero si no ponemos el primer ladrillo hoy, nos quedamos donde estamos. Comenzamos sin saber el resultado. Comenzamos de dónde van a venir todos los ladrillos. Comenzamos sin saber si voy a tener la fuerza para ser la persona que pone el último ladrillo, pero sé que es la obra de Dios, sé que es la prioridad de Dios, entonces me acerco y comienzo. Eso es lo que ellos hicieron. Es muy llamativo que dice que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor. Eso no los produjo en 5 minutos un templo, pero ¿sabe lo que produjo? Que Dios fuera glorificado. Sus prioridades se vieron. Ya no estaban dedicándose al suyo, estaban dedicándose a las cosas de Dios. Y vemos que entonces estaban cumpliendo con la prioridad de Dios, estaban obedeciendo a Dios, estaban sirviendo a Dios. Vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos y como vemos en capítulo 2, marcaron la fecha. Esta es la fecha. Hoy es el día que comenzamos a construir. Hoy es el día que obedecimos al Señor. Hoy es el día que pusimos las prioridades de Dios en marcha. ¿Sabe que nosotros podemos ahora dedicar unas horas de pensar en el Nuevo Testamento y para la iglesia cuáles son las prioridades de Dios hoy? Porque la prioridad de Dios hoy no es que vayamos a Jerusalén y levantamos un templo. Eso no es la prioridad de Dios hoy. Viene otro templo en Jerusalén, Dios se va a encargar de eso cuando viene el Mesías. Pero hoy en día, déjame solamente mencionar 4. Una prioridad de Dios para hoy, para vos y para mí, se encuentra en 1 Pedro 1:16, donde dicen, sean santos porque yo soy santo. El Señor quiere que vos y yo vivamos vidas santas, puras, de acuerdo con la palabra de Dios. Punto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy. Así que nos acercamos y comenzamos a trabajar en eso. Juan 17:17 otra vez, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra prioridad de Dios es obvio, Mateo 28. Id por todo el mundo y haced discípulos, Eso no ha cambiado. Todavía el Señor ha dado la responsabilidad a ti y a mí a predicar el Evangelio a los que están alrededor. Y no solamente eso, sino de hacer discípulos, que significa enseñarles todas las cosas que el Señor les había enseñado, bautizándolos, trayéndolos a la iglesia, se bautizan, se hacen miembros. Ellos también salen a predicar el Evangelio. Eso es la prioridad de Dios hoy. No tenemos que dejar nuestros trabajos. El Señor no quiere que dejamos nuestros trabajos, menos si te llama al ministerio. La palabra id no es el mandato es hacer discípulos. La palabra id es un participio que es la palabra yendo. Así que el Señor no está diciendo de abandonar todo lo que estás haciendo, está diciendo mientras que estás yendo a tu trabajo, predicar el Evangelio, mientras que estás yendo a la escuela, predicar el Evangelio, mientras que estás yendo de tus vacaciones, predicar el Evangelio, cuando estás yendo a donde estás yendo, porque el Señor quiere que trabajes, quiere que seas responsable, todas esas cosas quiere. Pero quiere que nuestro estilo de vida todos los días es de predicar el Evangelio. Eso es la prioridad de Dios. Eso es más importante que otras cosas. Una prioridad de Dios es de edificar su iglesia. Mateo 16, versículo 18. Recuerdan que Pablo dijo a Pedro, tú eres Pedro, piedrita, y sobre esta roca, la roca de que Cristo es Dios y el Salvador, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios todavía está edificando su iglesia. Y Él todavía quiere edificar esta iglesia. Él quiere edificar esta iglesia llenando estos bancos con nuevos creyentes, con nuevos discípulos, con personas que hoy afuera no conocen a Cristo, pero mañana sí. Él está haciendo, esas son sus prioridades. Que tú seas santo, que cumplís con la gran comisión, que esta iglesia sea edificada. Así que, ¿qué es lo que quiere de nosotros hoy? Que vayamos a la obra, que nos acercamos, que comenzamos a trabajar.
predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos, ser sal y luz en este mundo que tanto lo necesita. Hay tantas cosas que podemos hacer afuera de estas 4 paredes, como predicar el evangelio, hacer discípulos y a marcar una diferencia en cuanto a pureza en esta cultura. Y hay tantas cosas que podemos hacer acá adentro, enseñando a nuestros niños la palabra de Dios, edificando nuestras familias, nuestros matrimonios, trabajando en distintos ministerios aquí adentro. Pero el Señor dice acá en Ageo, Israel antes, sus casas, sus trabajos, y después la casa de Dios. Y debemos aplicar eso a nosotros mismos. ¿Cuál es tu prioridad y cómo se ve en tus acciones? Recuerden, en la semana pasada vimos que la primera cosa que el Señor dijo en versículo 2 es, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Y el Señor decía, hoy es el tiempo, esto es el momento, esto es el tiempo. La primera prioridad es mi reino, yo agregaré todas estas otras cosas. Así que hermanos, espero que basado en la palabra de Dios, que has meditado, que has considerado tus prioridades para alinearlos con las prioridades de Dios. Y ya que hayas alineado tus prioridades con el Señor, que comenzás a ponerlos en acción. Y como hemos visto aquí, eso se hace así, llenarte de la palabra de Dios y obedecerlo, todo lo que dice. 1. 2, temer a Dios, que va a producir siempre obediencia. 3, reconocer que Dios está contigo. No podés huir, pero tampoco vas a enfrentar cosas solo. Él estará contigo. Entonces esfuérzate. Número 4, despiértate. Si has sido indiferente, si has medio dormido, si estás pensando alguien lo va a hacer, despiértate. El Señor necesita de todos nosotros sirviéndole. Es su plan, es lo que Él quiere. No quiere espectadores. Jesús dijo a los discípulos en Juan 4:35, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Así es hoy también. Hoy es el día. Entonces venid, acercate y comenzad a trabajar. El tiempo es hoy. La prioridad es Dios y las prioridades tienen que transformarse en acciones. ¿Qué haremos? ¿Qué harás tú? ¿Qué haremos como iglesia? ¿Dormimos? ¿O tomamos pasos de acción que nos permite ser utilizados por el Señor? Quiero terminar solamente con esto. Quizás hay alguien presente en esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador. La Biblia dice también, hay tiempos para eso, hay tiempos de creer en el Señor. En 2 Corintios 6:2, Pablo dijo, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación. Si estás aquí en esta mañana y no estás seguro que vas al cielo, no estás seguro que tenés vida eterna, podés salir de este lugar hoy sabiendo que tus pecados están perdonados y que estás en camino al cielo y no tener ninguna duda. Ahora, si dependería de ti, nunca podías llegar a ese punto de no tener dudas, pero no depende de ti, depende de la obra de Cristo en la cruz. Y para tener esa salvación, la Biblia dice que hoy es el mejor día. Hubiera sido mejor ayer, pero ayer ya pasó. El mejor día hoy es hoy. Y para tener perdón de pecados y salvación eterna en el cielo, simplemente tenés que entender que eres pecador. En este momento, si no conoces a Cristo, estás camino al infierno. La justicia de Dios sobre tu pecado. Todos somos pecadores. Vos no podés salvar a ti mismo. Ninguna buena obra tuya puede borrar uno de tus pecados. Entonces, debes reconocer que necesitas de un Salvador. Alguien tiene que salvarte, alguien tiene que rescatarte. Y el único que lo puede hacer es Jesús. Porque Jesús es Dios, y Jesús fue hombre, y Jesús fue a la cruz, y Él murió en tu lugar, y tus pecados fueron cargados sobre Él. Así que si estás aquí presente y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo. Recuerden que Dios está en todo lugar, aquí está. Él está mirando en tu corazón.
reconozca delante de Él que eres pecador, que necesitas de un Salvador, y ponga tu fe y confianza en el Señor Jesucristo y su muerte y resurrección. El Señor te salvará. No hay mejor día que hoy para recibir perdón y vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por contarnos cosas que pasaron en el Antiguo Testamento hace miles de años atrás, porque vemos que tú eres igual y tu palabra es igual y el hombre es igual. Ayúdanos, Señor, a aprender de las experiencias de Israel. Pido, Señor, que cada uno de nosotros como parte de esta iglesia podamos alinear nuestras prioridades con las tuyas y después actuar. Que seamos oyentes de tu palabra y que seamos obedientes. Que tengamos un temor para ti que es tan alto que nos da temor desobedecerte, hacer lo que nosotros queremos. Ayúdanos, Señor, a darte gracias y reconocer que aunque el futuro quizás nos parece un gran desafío, que tú has prometido siempre estar con nosotros. Pedimos que tú nos despiertas, que tú despiertes nuestros espíritus y que nosotros dejamos de ser espectadores si somos, dejamos de dormir si estamos y que nos acercamos y comenzamos a trabajar en tu obra. Pedimos que tu Espíritu aplique esas verdades a nuestros corazones y pido si hay alguien presente en esta mañana sin Cristo, que allí donde está sentado en este mismo momento puede estar hablando contigo en su corazón, reconociendo que es pecador y profesando su fe en la obra de Cristo en la cruz para salvación. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.